Hola, ¿cómo están mis muy estimados alumnos del curso de Metafísica por Internet, YouTube? Pues aquí continuamos con este muy, muy bello tema de estados de conciencia. Esta es nuestra transmisión número 103. Bien, pues en la anterior, la 102, comentamos ya del estado de conciencia inconsciente. Ya sabemos que estar inconsciente es estar en shock, estar desmayado, en un estado premortem o bajo anestesia general o intubado. O sea, con una cánula y conectado a un respirador para que se oxigene. Bien, ese es el estado inconsciente. Cuando uno no se da cuenta porque ha perdido el sentido de la conciencia. El estado consciente es este, en el que estamos ustedes y yo en este momento. Ser conscientes es darnos cuenta de nuestro entorno, lo que está sucediendo, lo que estamos viendo, lo que estamos escuchando, lo que estamos sintiendo. Ese es el estado consciente. Estar en conciencia es estar en estado de alerta. Estar en estado de alerta quiere decir darnos cuenta de todo lo que pasa. Que si hay un sonido muy fuerte, lo escuchamos, nos damos cuenta. Si hay una luz o un apagón, nos damos cuenta. El estado consciente no tiene nada que ver con el grado de inteligencia. Se puede estar consciente siendo muy inteligente, se puede estar consciente teniendo un déficit de inteligencia, pero está consciente. A lo mejor si hay un estado muy deficiente de inteligencia, a lo mejor no se dan cuenta perfecta del entorno, pero si escuchan, si ven, a lo mejor no hay razonamiento, pero conciencia sí hay. O sea, está en estado consciente, pero no tiene nada que ver para el estado de conciencia, si es inteligente o si no lo es, o si tiene un déficit de atención, o si está en perfectas condiciones, en estado de alerta, perfecto. Entonces, el estado consciente es estar despierto, nada más. Estás despierto. Oyes un ruido, volteas. Ves una luz por acá, volteas a ver qué pasó con esa luz. Te das cuenta, escuchas, ves y te das cuenta de tu entorno si tienes una cierta inteligencia. Si no hay una inteligencia adecuada, estás consciente pero no te das cuenta de lo que sucede, pero estás consciente. Estás despierto. Si hay un déficit de inteligencia, sí oyes. Si hay una explosión, pues sí voltean a ver de dónde viene ese ruido, pero no hay inteligencia para saber qué está pasando, pero está consciente. O sea, estar consciente es darse cuenta. Estar inconsciente es no darse cuenta. Ya hablamos del estar inconsciente. Estar consciente creo que no hay mayor problema. Estar consciente es estar alerta, tener atención, estar en estado de vigilia, así se le llama también, vigilia, vigilante. No quiere decir que tienes que ser inteligente para estar consciente. Puedes
no tener una inteligencia aceptable, pero está despierto, se da cuenta. Entonces, en el estado consciente hay diversos grados de estar alerta, o sea, pero está despierto. Eso es estar consciente. Y donde nos vamos a detener un poquito más es en el estado subconsciente. En el estado subconsciente hay dos niveles. Un estado subconsciente que es totalmente normal es estar dormido profundamente. Cuando tú te duermes, como decimos, a pierna suelta, en ese estado subconsciente estás dormido, no estás despierto, pero te das cuenta. Si estás dormido a profundidad, no te das cuenta. Puede haber un ruido muy fuerte, no te despierta. Puede haber un temblor de tierra, no te despierta. A mí me ha ocurrido que se oye un ruido muy fuerte y no despierto. Que hay un terremoto y no despierto. ¿Por qué? Porque estoy dormido a profundidad. O sea, mi estado subconsciente es muy profundo. Estás consciente, pero estás dormido. Si ese estar dormido es muy profundo, no te percatas de las cosas. Cuando estás dormido, pero no en profundidad, sí te das cuenta. Si escuchas que pasó un camión haciendo ruido, no te despierta, pero te das cuenta. Si hay un ruido muy fuerte, lo escuchas. A lo mejor no te despiertas o a lo mejor sí te despiertas. En el estado subconsciente hay niveles. Si es muy profundo el estado subconsciente, no te percatas de nada. Si es un estado subconsciente ligero, sí te puedes dar cuenta de las cosas. Incluso aunque no te despiertes. Pero te das cuenta. Se oye música y piensas, estando dormido, hay fiesta por aquí cerca de mi casa. O sea, te das cuenta. Es un estado subconsciente ligerito. A veces es un estímulo tan fuerte que sí te despierta. Si estás en un estado subconsciente ligero. Si estás en un estado subconsciente profundo, no te despiertas. No te despiertas. Ese es el estado subconsciente del estar dormido. El estado subconsciente que nosotros en metafísica y también la ciencia así lo determina, es el estado alterado de la conciencia. El estado alterado de la conciencia es un estado subconsciente hecho a propósito. El más común en la humanidad es el estado subconsciente a propósito en un alcoholismo. La persona que está alcoholizada no se da cuenta del todo, no está dormido, está despierto, pero en un estado subconsciente, alterado por el alcohol. El grado de alcohol en la sangre te lleva a un estado medio dormido. Algunos alcoholizados
están medio dormidos y el alcohol le produce vómito, por ejemplo, está acostado, vomita, no se da cuenta y se tragan el vómito y se les va a las vías respiratorias en lugar de a las vías digestivas y el borrachito se asfixia con su vómito. Eso sucede en pacientes que se dieron anestesia general. Cuando están regresando de la anestesia, si tienen algo de alimento o de líquido, o los líquidos gástricos normales, al regresar de la anestesia, entran en un estado subconsciente y pueden vomitar, porque muchos el efecto anestésico les produce vómito. Por eso no se debe intervenir con un paciente anestesia general si tiene alimento en el estómago, porque pueden vomitarlo y si el médico o la enfermera que está en recuperación no se dan cuenta, el vómito se le puede ir al aparato respiratorio y entrar en asfixia. Se ahogan en su vómito. Por eso tienen que pasar a recuperación. Y en recuperación tienen que estar alertas el médico, los enfermeros, enfermeras, para que no vaya a ocurrir una desgracia. Porque si ocurre el vómito y no se dan cuenta, se le puede ir al aparato respiratorio, se asfixian, y cuando se dan cuenta es porque ya el paciente se murió. Hay que estar alerta. En recuperación de un quirófano hay que estar alerta siempre, porque puede ocurrir. Bien, entonces, el estado subconsciente, a propósito, es por alcoholismo, por drogas. Una persona que se droga con cualquier tipo de droga, sea peyote, sea cocaína, sea marihuana, cualquier tipo de droga, una droga que los adormezca. El alcohol los adormece. El peyote los lleva a un estado alterado de conciencia severo. Tienen alucinaciones. Pero ese tipo de estado subconsciente, por drogas, por alcohol, por peyote, por cocaína, por marihuana, por la droga que sea, va a dar un estado alterado de conciencia negativo. ¿Por qué negativo? Porque va a tener alucinaciones, cosas que no existen, y las va a ver. Y eso les gusta. Le gusta. Al que está alcoholizado le gusta ver elefantes rosas. Al que está drogado le gusta sentir, por ejemplo, escuchan música y se sienten emocionados por la música, pero si están oyendo esa misma música en un estado de conciencia normal, no les impacta de la manera que hacerlo en un estado subconsciente alterado por drogas. Llegar a un estado subconsciente por drogas, por alcohol, por cocaína, por marihuana, por lo que sea, es obra de la negatividad. El alcoholismo es una negatividad. El drogarse, del tipo de droga que sea, es una negatividad. Es decir, está propiciado por el maligno. El maligno
lleva a la persona a que se emborrache, a que se alcoholice, a que fumen marihuana para entrar en ese estado alterado de conciencia y ver alucinaciones. Todo lo que sucede con alguien que se droga, alguien que se alcoholiza, alguien que no está en un estado consciente. Se pierde el estado de conciencia. Entra en un estado subconsciente alterado por negatividad. Y eso es caer en manos del maligno, en manos del mal, de la negatividad. Y eso no debe de ser permisible. O sea, la gente que se droga, la gente que se emborracha, la gente que fuma marihuana, la gente que... la droga que sea, la que sea. El efecto es llevarlos a un estado subconsciente alterado. Alterado en la negatividad. Las alucinaciones que va a tener, las percepciones que va a tener, lo que va a escuchar, lo que va a ver, es obra del maligno. Pero a ellos les gusta. Les gusta llegar a ese estado alterado de la conciencia negativa porque van a tener emociones, van a tener pasiones, van a tener alucinaciones auditivas, visuales, sensoriales, emocionales, de una gran negatividad. Muy, muy negativo. La negatividad, el maligno, lo que quiere es que el que se emborrache, vomite y que se le vaya a las vías respiratorias para entrar en una asfixia. La negatividad lo que quiere no es que alucines, no es que escuches cosas. Lo que quiere es que te mueras. Un alcohólico puede morir o por cirrosis, por varices esofágicas que sangraron y se murió por hipovolemia, o sea, por el sangrado, lo mató, o porque se asfixió con su vómito. Lo mismo el marihuano puede caer en estado subconsciente alterado de la negatividad y también puede vomitar y asfixiarse. Las drogas, cualquiera de las que sean, la que sea, lo puede llevar a un estado tóxico, profundo y morir por paro respiratorio. El estado subconsciente profundo del drogadicto lo puede matar porque dejan de respirar. Una de las cosas que está ahora muy de moda es un medicamento que se utiliza para anestesiar a una persona por una cirugía y la gente se droga con eso, pero esa droga produce paro respiratorio. Por eso cuando se pone el medicamento para dormir a un paciente, se conecta a un respirador, se le pone un tubo en la garganta, intubado endotraqueal, así se llama, y se conecta a un respirador artificial para que esté respirando. Pero cuando se lo toma una persona que dice, ay, con esto te vas a sentir re bien, te vas a morir. ¿Por qué? Porque entra en paro respiratorio. Se muere. Al no respirar, no hay oxígeno, el corazón se para. Para que el corazón funcione, tiene que tener una respiración adecuada, una oxigenación cerebral, que tenga oxígeno, su sangre, y si está sin oxigenación, se muere.
Entonces ese es el estado subconsciente alterado de la negatividad. En nuestra próxima transmisión, número 104, vamos a hablar el tema del estado subconsciente alterado positivo. De eso se va a tratar nuestro siguiente tema. Gracias. Demos gracias a Dios en nombre de Dios Padre, Madre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Amén. Que tengan un día espléndido. Gracias.